Buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del curso de verano en el marco del Campus Yuste 2016 de la Fundación Academia Europea de Yuste sobre los reinos hispánicos entre Fernando el Católico y Carlos V, la proyección política y cultural europea y americana. Esta mañana tenemos como tema fundamental de trabajo el gobierno del Nuevo Mundo en el marco del Imperio. Y tenemos con nosotros a dos especialistas en el campo, entre ellos nuestra primera ponente, Rosa María Martínez de Codes, que es catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, fue vicepresidenta de la Asociación Europea de Historiadores Latinoamericanistas entre 1998 y 2003, años en los que también dirigió la Subdirección General de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia de España, hasta el año 2002. En la actualidad es vicepresidenta de la International Religious Liberty Association, con sede en Washington, y de la Academia Europea. Ha dedicado gran parte de su vida académica a las relaciones entre el Estado y la Iglesia en América y en particular en México. Nos va a hablar sobre evangelizar y gobernar, la política de Fernando el Católico para las Indias. Rosa María, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y la palabra es tuya. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación, y muchas gracias a la Academia Europea de Yuste, y en particular a su vicerrectora, que está aquí, María Isabel López Martínez, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos y ser ponente además. Es un día muy especial para mí porque reúne a un conjunto muy selecto de profesores y académicos que nos acompañan en el día de hoy. Ayer también tuvimos un día muy importante y además tenemos al Padre Prior, que es una excepcionalidad, que está aquí con nosotros también, aguantando todas las ponencias, lo cual lo hace muy encantador. Bueno, gracias Padre Prior por estar con nosotros. El tema que yo presento es un tema en el que muchos académicos y muchos especialistas de alguna manera han ido a parar a él: evangelizar y gobernar, la política de Fernando el Católico en las Indias, o para las Indias, diría yo. Es decir, tenemos notables historiadores que han trabajado con estudios especializados, tanto medievalistas como americanistas, tanto juristas como canonistas. Hay una pléyade de especialistas que han trabajado sobre esta cuestión de evangelizar y gobernar en las Indias en la época de Fernando. Por lo tanto, es muy difícil no repetirse dentro de los modelos historiográficos clásicos con respecto a esta cuestión. Yo voy a intentar volar un poco por encima de los modelos historiográficos clásicos y voy a tratar de situarles en una contextualización de esa política de Fernando que nos resulte más atractiva, o que nos dé al menos la posibilidad de visibilizar desde un triple plano que va a ser el europeo, para bajar luego al peninsular y luego irnos al Atlántico, al Indiano, en el juego de la contextualización del momento histórico en el que Fernando, y antes de Fernando, empieza a gestionarse una política eclesiástica para aquellas Indias remotas que no eran más que un conjunto de islas. Es difícil pensar y ponerse en la capacidad y en la mente de Fernando para empezar a diseñar una política exclusiva dedicada a una singularidad llamada indiana, que con una población diferente, que tampoco tenía un perfil definido en Europa, porque no se le conocía un perfil definido, eran infieles, eran paganos, eran ¿qué? Los indígenas nativos de las Indias. Por lo tanto, Fernando va a tener que desarrollar, Fernando e Isabel, van a tener que desarrollar un triple programa, diría yo, o una triple planificación sobre cómo llevar a cabo una nueva política eclesiástica para unos territorios. Yo creo que la corona, en primer lugar, tiene que orientar su acción de gobierno teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento más moderado que los teólogos, los canonistas y los juristas defienden en Europa. Es decir, no pensemos que la corona actúa al margen de las corrientes de pensamiento europeo. Eso es lo que estoy diciendo, sino que está dentro de ese contexto europeo y hay que tenerlas en cuenta. En segundo lugar, la corona tiene que también tener en cuenta, incorporar al clero peninsular a la causa de la unidad política y religiosa de la monarquía. No es tan fácil.
la incorporación de ese clero no es tan fácil. No lo tienen todo consigo, porque las sedes vacantes, in curia vacantis, se dan en Roma y, por lo tanto, la corona no controla gran parte de los obispados existentes en la península en la designación de esos cargos eclesiásticos, de esos cargos. Por lo tanto, incorporar al clero es otra de las dimensiones de su política eclesiástica peninsular. Y, por último, tiene que desarrollar un modelo eclesiástico para las Indias con poblaciones nativas que difícilmente puede clasificar en el mundo europeo. Por lo tanto, el proceso evangelizador y de organización eclesiástica que Isabel y Fernando ponen en marcha en los primeros años de la llegada de Colón a las Antillas requiere recordar, de alguna manera, cuáles son los puentes que van a dar continuidad desde la Baja Edad Media a la empresa de la expansión atlántica. Hay un proceso de continuidad, no hay una ruptura, es lo que estoy intentando decir. Ese proceso de continuidad de la Baja Edad Media a los primeros años del siglo XVI nos conducen evidentemente a ese triple escenario y nos permiten analizarlo desde ese triple escenario, el europeo, el nacional y el indiano. Bien, por eso voy a empezar por las tendencias europeas. El pensamiento europeo medieval y renacentista que piensan sobre gentiles y paganos. Este es uno de los grandes temas de debate que está en la historiografía y que requiere navegar mucho en campos adversos, diría yo. Bien, voy a intentar sistematizar muy brevemente. Las poblaciones nativas en las Indias Occidentales debían ser consideradas infieles, paganas, ¿qué? Bueno, partamos de una pregunta básica porque es lo que efectivamente hay que cuestionarse. Y esta pregunta básica se puede plantear de esa manera. La relación entre los cristianos y los infieles tuvo importancia histórica en la Edad Media. A partir del momento en que el Mediterráneo deja de ser un mare nostrum cristiano y se convierte en un mar cristianizado, fíjense la distancia, una vez alcanzado ese espacio geohistórico europeo, la Iglesia romana medieval no fue especialmente misionera. Una vez alcanzada Europa, en su proceso de evangelización, esa Iglesia deja de evangelizar porque la Europa ya está evangelizada. Y nos ponemos en el 13 y en el 14 con una Europa ya evangelizada. Y donde la voluntad misionera baja de perfil. Y la Iglesia ya se siente más cómoda hasta que empieza el proceso atlántico, que yo llamo es el descubrimiento de la costa africana y nueva población, nuevos habitantes de tierras ignotas o no ignotas, pero donde que reclaman un resurgimiento de la actividad misional sobre nuevos paradigmas, no los antiguos, otros paradigmas. ¿Cuáles son? Pues esos nuevos paradigmas cuestionan el poder de la Iglesia sobre los infieles y se interrogan sobre la naturaleza de los derechos políticos de tales infieles. La actitud de los reyes católicos acerca de los infieles en las primeras décadas del siglo XVI guarda una relación con la elaboración doctrinal de corrientes de pensamiento europeos. ¿Por qué? Porque los textos y los argumentos de los letrados y teólogos españoles, que son consultores y miembros del Consejo Real, que los monarcas van a consultar, han bebido de esas fuentes europeas. Por lo tanto, el pensamiento europeo filtra a través de los canales de los teólogos y de los canonistas del Consejo Real. Y yo voy a hacer una precisión. Antes de que Francisco de Vitoria iniciara su magisterio sobre los indios y el derecho de guerra, encontramos en Europa diversas doctrinas cuyos autores dieron respuesta a la pregunta: ¿pueden los cristianos, para obligar a los fieles a recibir la fe, hacerles la guerra y privarles de su dominio? ¿La fe justifica la privación del dominio y de los territorios? Pongámoslo de esa manera. Es un tema espinoso que reclama la atención de mentes lúcidas y que genera distintas respuestas como ustedes bien saben, en nuestra corona. Yo quiero hablar, simplemente recordarles, esa teoría que se llamaba, esas doctrinas, ese conjunto doctrinal llamado teocracia. La teocracia, formulada con claridad en la segunda mitad del siglo XIII, defensora de la potestad absoluta del Papa como vicario de Dios en lo espiritual y en lo temporal. Esta línea de pensamiento fue aceptada oficialmente por la doctrina áulica española,
como base de un justo título del dominio sobre las Indias. No podemos olvidar esto. Y me refiero a la concesión que otorga Alejandro VI de los territorios descubiertos en base a su poder sobre príncipes cristianos y sobre territorios no cristianos. Por lo tanto, la teocracia pontifical es la que subyace en ese título de dominio que la corona se adjudica o que se le concede a la corona. Bien, nos vamos ahora a los textos de Tomás de Aquino, la Suma Teológica y el Regimiento de los Príncipes, bien conocidos por los teólogos europeos bajomedievales, y distinguen entre dos clases de gentiles: los que tienen un conocimiento externo de la fe, como son los judíos y los musulmanes, que conocen que existe una fe, que es la cristiana, y aquellos otros que carecen de ese conocimiento, los llamados paganos, los que no tienen conocimiento de la fe. Algunos gentiles fueron denominados infieles porque se entendía que su credo religioso era antitético en relación con la religión cristiana. Esos son, claro, a los gentiles, en consecuencia, no se les debe compeler a abrazar la fe, porque, dice Santo Tomás, es un acto de la voluntad libre a la que solamente tiene acceso la gracia divina y el libre albedrío. Importante. Los defensores de esta corriente tomista van a contar con notables exponentes en España. Yo quiero citar solo a tres: Domingo de Soto, a Diego Covarrubias y a Martín de Azpilicueta, maestros de la escuela dominicana. Van a proclamar el respeto a la libre determinación de gentiles y paganos para abrazar la fe cristiana. Pero van a coincidir, fíjense aquí, este es el cruce, con los que defienden la teocracia, es decir, el poder del Papa, la potestad absoluta del Papa. Van a coincidir con los apologistas de la teocracia en la extensión de la autoridad del Papa sobre gentiles cuando cometen pecados contra naturam, es decir, los que conocemos como pecados contra naturam, que, por ejemplo, es comer carne humana. Voy a poner solamente ese ejemplo. Bien, los que persisten, aquellos gentiles que persisten en sus ritos idólatras, a esos también se les puede defender, a esos también se les debe imponer la autoridad del Papa, o aquellos que no quieren recibir el mensaje evangélico. Por lo tanto, el mensaje es doble, es lo que estoy queriendo indicar. Por un lado, se reconoce efectivamente la libre determinación para abrazar la fe cristiana o no abrazarla, pero por otro lado, la autoridad del Papa obliga a los príncipes cristianos a imponerles la fe o la evangelización cuando no la quieren recibir, y el mensaje evangélico, o cuando cometen pecados contra natura. Estamos, por lo tanto, en un doble posicionamiento con respecto a esta problemática de cómo tratar a los infieles y cómo tratar a los paganos. Hay dos autores muy interesantes en Europa, justo en el proceso, en el momento del descubrimiento de América. Uno es un escocés que se llama, que reconocerán, John Mayer, o John Mayer, como se quiera pronunciar, se pronuncia de las dos maneras, representante de la Escuela Nominalista de París, maestro de los maestros de Francisco Vitoria, y hay otro segundo que es el general de la Orden Dominica, Tomás de Bio, que es conocido como el Cardenal Cayetano. Bueno, Cardenal Cayetano a partir de 1517, no antes. Hasta entonces había sido general de la Orden Dominica. Estos dos personajes de esa época van a mencionar y van a exponer con respecto a este tema de los paganos y este tema de los infieles. Mayor escribió cuando aún no habían surgido las polémicas sobre la legitimidad de las conquistas. La legitimidad de las conquistas es una polémica que abre la corona ya desde Cisneros y que va del 12 al 39, 40, 50, si queremos irnos. Pero esa es una polémica y ese es el debate sobre los justos títulos que se abre. El teólogo escocés era contrario a la opinión de que el Papa pudiera privar a los príncipes de su soberanía, aunque fueran paganos los príncipes, y por lo tanto admitió la posibilidad de hacerlo cuando hubiera causa justa para ello, y tal causa justa podía ser en ciertas ocasiones la implantación de la fe a una determinada comunidad. Y leo literalmente, de Mayo, antes de 1510. El Papa no era señor temporal del universo, como no lo era el emperador, pero el pontífice romano podía conferir a los príncipes cristianos
la misión de conquistar por las armas los países gentiles o incluso de infieles. Él hace la diferenciación entre gentil e infiel. Gentil pagano, que no conoce la fe, e infiel, que rechaza la fe. Las citas de Mayor favorables al empleo de la fuerza, como acaban de escuchar, como medio para propagar la fe, es decir, favorables a la conquista previa a la conversión pacífica, dejan huella en el famoso requerimiento del doctor Palacios Rubios. Ese requerimiento que compele y que se lea a los indígenas en latín, que no entienden, y que les compele a abrazar la fe. Esta tendencia, esta interpretación de Mayo se filtra efectivamente en este planteamiento. Yo lo veo así. Cardenal Cayetano, vamos ahora al otro teólogo, precisó entre diversas clases de gentiles. Cayetano fue más sutil, distinguiendo entre aquellos como los judíos, los menciona así, que de hecho estaban sometidos a los príncipes cristianos. Otros, como los muslimes y los turcos, algunos de los cuales eran vasallos de la corona. Yo decía que ayer hasta la expulsión de los moriscos, 1610-12 en adelante, tenemos un tercio de la población es vasalla en el Reino de Valencia. Por lo tanto, los muslimes eran vasallos de la corona. Y Cayetano distinguía una tercera categoría de paganos que ni de derecho ni de hecho estaban sujetos a príncipes cristianos, ni de derecho ni de hecho. Se refería a los habitantes de tierras donde nunca se supo del nombre cristiano. A estos últimos no se les podía privar de sus dominios, ni se les podía aplicar el ius belli medieval que se aplicaba a los creyentes del Islam, a los musulmanes. Por lo tanto, las citas de Cayetano aparecen con frecuencia en las obras de Francisco de Vitoria y de Las Casas. Las Casas dicen su historia de las Indias. En muy pocas palabras dice, Cayetano dio luz a toda la ceguedad que hasta entonces se tenía y aún hoy se tiene, pero por no mirar o por no seguir su doctrina, que es verdadera y católica. Bueno, se pueden añadir otros autores europeos a esta relación, pero yo estimo que estas opiniones aquí se encuentran muchos de los elementos que van a cuestionar la legitimidad de la evangelización en América. Bueno, hay algo que uno tiene que entender. ¿Por qué es tan importante la transmisión de la fe? Si no entendemos eso, no entendemos nada de la política religiosa de la corona. La transmisión de la fe es una exigencia ineludible del cristianismo. Y nuestros teólogos y misioneros se esforzaron por encontrar las fórmulas mejores para garantizar la eficacia de la labor evangelizadora que la corona tenía el deber de promover. Este mensaje es difícil de asimilar en una sociedad secularizada como la que estamos. Pero es que la transmisión de la fe era un elemento que componía el cuerpo cristiano, la comunidad cristiana. Y sin eso no se puede entender Europa. Y no se puede entender el proceso de evangelización de América. Nos vamos ahora al escenario peninsular. Este es un escenario ideológico que está en ese trasfondo de este proceso de descubrimiento de paganos al otro lado en un Caribe desconocido. Vámonos al escenario peninsular y vamos a ver cómo Fernando e Isabel empiezan a vislumbrar cómo gestionar el programa eclesiástico. Una península, yo la llamaría tardomedieval, que empieza en un proceso renacentista formada por territorios, regiones y reinos. Los reyes católicos se esfuerzan por presentar un proyecto político unitario en el que coincidan todos sus vasallos cristianos. No lo perdamos de vista que el componente cristiano es el que aglutina territorios, reinos y vasallos. El ideal de la reconquista, entendido como cruzada contra el Islam, galvaniza las energías de las autoridades eclesiales de Castilla y Aragón y pone en común una misma empresa para todos, así como de Roma. Y por lo tanto, Roma se muestra más prudente sobre el significado político de la cruzada, cuidado. Pero los reyes logran interesar en su proyecto de unidad política a la mayoría de los grupos sociales más influyentes, como sabemos, y se rodean de consejeros y colaboradores políticos afines. Algunos de ellos fueron eclesiásticos de altas responsabilidades en el gobierno de la Iglesia española.
En los consejos y tribunales de la corona, yo voy a decir nombres que todo el mundo conoce: Pedro de Mendoza, Francisco Jiménez de Cisneros, Hernando de Talavera, obispo de Ávila, Alfonso de Fonseca, arzobispo de Santiago y presidente del Consejo Real, Diego de Deza. Es decir, los cargos eclesiásticos estaban involucrados en la labor de gobierno. Claro que sí. No olvidemos esa perspectiva. Adicionalmente, la orientación misional de las llamadas órdenes mendicantes, que son muy importantes, ayer las mencionaba el profesor Pitzman, aquellas que van a evangelizar sobre nuevos paradigmas de una iglesia reformada, el auge de las fundaciones conventuales. Franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios van a saltar a América como órdenes a las Indias, como órdenes mendicantes, patrocinadas por la corona, auspiciadas por la reina Isabel, y son órdenes que son favorables a las ideas reformadoras y, por lo tanto, van a dar un respaldo colectivo a la idea política monárquica. Conviene recordar que la doctrina política a principios del siglo XVI exigía que las resoluciones del príncipe se apoyaran en pareceres de ciencia y conciencia. Es una frase preciosa que ilustra ampliamente la necesidad de apoyarse en ciencia y en conciencia, razón y fe. Bueno, pareceres que fueron consultados, porque otra cosa no será, pero la corona consulta insistidamente a sus juntas de teólogos, de canonistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos falta de consulta lo que tiene la corona. Consultados insistentemente por los reyes con motivo de las controversias y de las dudas que generan tanto la evangelización de los indios como el derecho de la corona al dominio sobre las Indias. Son dos aspectos que van de la mano, pero también tienen diferente tratamiento: la evangelización y el derecho de la corona al dominio sobre las Indias. Se entrelazan en algunos momentos y en otros momentos se tratan de manera diferenciada. De entre los miembros de las primeras juntas de Indias destaca, por su notoria actuación durante 4 lustros en el Consejo Real, la figura de Juan López de Palacio Rubios. Ese personaje desempeña durante muchos años altas magistraturas en las cancillerías y cátedras de las universidades de Salamanca y Valladolid. Su producción revela los intereses políticos y las aspiraciones de Fernando e Isabel en materia de organización eclesiástica de sus reinos. Y voy a poner un ejemplo. Cuando la reina Isabel cree necesario en 1504, antes de fallecer, enviar a Roma una embajada técnica para negociar la polémica cuestión de las provisiones episcopales cuyos titulares habían fallecido en Roma, las llamadas incuria vacantibus, el elegido para esta misión es Palacio Rubios, a quien la reina encarga previamente la redacción de un informe jurídico sobre el asunto. Tú te vas al informe jurídico y ¿qué lees? Pues lees lo siguiente, y esto por boca de Palacio Rubios: sería enorme escándalo que el Papa atropellase los derechos de la corona, disponiendo de los beneficios eclesiásticos de estos reinos, sin tener en cuenta el patronato que los reyes han adquirido respecto de ellos por haberlos fundado y dotado. 2 conceptos básicos: fundación y dotación. Y también por haber arrancado a punta de lanza las diócesis enteras de la dominación maometana. Precedente que le recuerda a la reina a Roma de: yo he fundado y he dotado y aún no he obtenido el patronato. No estoy hablando, me estoy adelantando un poco, pero no importa, para que vean el juego. Los 2 conceptos patronales fundamentales son la fundación y la dotación, que conlleva la prestación que realiza la corona a cambio del derecho de presentación que la Iglesia le reconoce. Se anticipa Palacio Rubios en este pequeño trabajo jurídico a la concesión pontificia. ¿Por qué digo? Porque a la altura de 1504 Roma no había reconocido el mencionado derecho de presentación ni en materia de provisiones episcopales ni respecto al conjunto de los beneficios eclesiásticos. Luego voy a hablar de Granada, pero de momento no lo había reconocido para el conjunto de la Iglesia. Voy a mencionar algo. Entre 1475 y el descubrimiento, 1492-93, se multiplican las solicitudes reales en materia de política de beneficios, beneficial. La corona dice: nadie puede demandar para sí beneficios ante Roma, sino solo a través de la previa presentación por nosotros, por los monarcas. Quieren controlar la gestión de los beneficios eclesiásticos. Los reyes argumentan razones de reforma eclesiástica, que son necesarios, pero el problema principal, fíjense,
aquí, por qué reclaman el control sobre esas provisiones eclesiásticas, era la pacificación interna dentro de los cabildos, porque se había montado dentro de los cabildos un sistema, yo diría, anárquico con respecto a la provisión de esos cargos eclesiásticos. Y voy a mencionar a alguien que tiene que ver efectivamente, con este tema, y que menciona lo siguiente. Tarsicio de Azcona decía lo siguiente: ninguna provisión fue realizada en paz a lo largo de aquellos trágicos años, del 75 a 1492 aproximadamente. Ninguna provisión fue realizada en paz. O por haber quedado vacante incuria y provista por el Papa, o por haber renacido las aspiraciones de los cabildos, que rechazaban a los provistos e incluso se lanzaron a elegir por su cuenta, o porque la administración hispánica no aceptó tales provisiones. O sea, el problema interno era serio. Claro, una península, unos reinos internos peninsulares descompuestos en el acceso a la construcción de los cabildos era algo que los reyes no podían permitir. La conquista de Granada generó un nuevo escenario que va a posibilitar a los reyes obtener el derecho de presentación por primera vez de los cargos eclesiásticos solo para la Iglesia de Granada. Bueno, y ahora nos vamos, por lo tanto, al escenario indiano. Hay algo que siempre ha llamado la atención en la historiografía jurídica indiana y es lo siguiente. Y aquí voy a citar a un maestro, entre maestros, que se llama Alfonso García Gallo, y que efectivamente, si hay alguien que ha estudiado con técnica jurídica ese proceso de expansión y de ocupación atlántica, es él. Él lo fue en su momento, hizo una interpretación de todas las famosas bulas de donación que permitieron a Portugal y a la península y a España, permitieron ese proceso de ocupación de territorios y justificaron y legitimaron el dominio de los príncipes cristianos sobre esos territorios. Fíjense ustedes, cuando se ocupa y se coloniza primero las Islas Canarias, allá por 1340, y demás islas y territorios sobre la costa africana, esos primeros descubrimientos y esas primeras ocupaciones no ponen en cuestionamiento la autoridad de los papas, ni ponen en cuestionamiento la autoridad de los príncipes cristianos sobre territorios de infieles. García Gallo argumenta con lucidez lo que él dice: el mismo desconocimiento de la personalidad jurídica de los isleños canarios y en consecuencia de sus derechos en la esfera pública ha habido por parte de los papas y de los cristianos, que no han dudado de su propio derecho a someter a los canarios a su autoridad, aunque en este caso con una finalidad elevada, que es la de convertirlos a la fe cristiana. Claro, el debate no se plantea en el siglo, a principios del XIV. Empieza a plantearse, pero levemente, es decir, no es tan importante el tema de la ocupación de territorios infieles y nadie cuestiona si tienen o no tienen personalidad jurídica. Cuando vamos a otros territorios y empezamos a encontrar otras cosas es cuando se plantea por otra serie de motivos. Bien, las soluciones ensayadas, ahora vamos a este precedente, porque, repito, hay una continuidad. O sea, los reyes, ni Isabel ni Fernando, se inventan la política. Ellos siguen una línea conductora que es la que les lleva a formular finalmente una solución válida para esos territorios. Las soluciones ensayadas antes de 1486 para las Islas Canarias y los territorios africanos de Portugal nos permiten entender las dificultades que tuvo Roma y tuvieron las coronas, Portugal y la de los reyes, en su intento de asegurar la conversión a la fe de los paganos, habitantes de aquellos territorios. Es que Roma no tenía medios para hacer ese proceso de conversión. Ustedes dicen, bueno, ¿y Roma qué hacía? Pues conceder a los príncipes la capacidad de ocupar esos territorios y evangelizarlos. No tenía otras posibilidades, no tenía forma, no tenía una avanzadilla misionera, no tenía un ejército de misioneros, de frailes que pudiera enviar allá. Conviene recordar que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV, Roma ensayó distintas soluciones sobre las Canarias. En primer lugar, impulsó un intento de organización diocesana, que tuvo una vida muy corta y que no funcionó. Pero no fue hasta la conquista de dos normandos que eran vasallos de Enrique II de Castilla, Betancourt y Gadifer de la Salle, cuando la organización de estas primeras Islas Canarias, la organización eclesiástica, empieza a tomar una forma.
Menciono este precedente porque en él se observa el doble procedimiento que luego se va a ensayar en las Antillas. De Canarias saltamos a las Antillas con un sistema que previamente ha fracasado en las Canarias, pero se va a resucitar luego. Inicialmente, en 1403, el Papa, recuerdo, Benedicto XIII, opta por conceder facultades extraordinarias a un sacerdote que eligiese Betancourt para erigir las iglesias en las islas Canarias y administrar los sacramentos. Pero al año siguiente dio a las islas una organización canónica ordinaria y erige la famosa diócesis de Rubicón en la isla de Lanzarote, que es una diócesis con jurisdicción sobre todas las Canarias, pero la somete a la archidiócesis de Sevilla, como las Antillas fueron sometidas, las diócesis sufragáneas de las Antillas, a la diócesis de Sevilla. En el caso de la expansión portuguesa, y teniendo aquí a la presidenta de la Academia de la Historia, voy a ser muy moderada. En el caso de la expansión portuguesa por el Atlántico y las costas africanas, el apoyo de los pontífices a los reyes de Portugal en su lucha contra el infiel musulmán aparece documentado desde 1341, en concreto en la bula Gaudeamus et Exultamus de Benedicto XII. Hasta aquí bien. Es cierto que el rey portugués Alfonso V toma la iniciativa de la organización política de los territorios e islas descubiertos. Es cierto que Alfonso V concede a la Orden de Cristo a perpetuidad la administración y jurisdicción espiritual en las tierras de Guinea, Nubia y Etiopía. Alfonso V, el monarca. Y es cierto que después, Calixto III, 1456, concede el ejercicio de esa jurisdicción ordinaria y la potestad en lo espiritual a la Orden de Cristo. Es decir, la Orden de Cristo tiene por delegación papal esa jurisdicción espiritual que Alfonso V inicialmente le había concedido. Requiere una legitimidad papal esa concesión espiritual, luego lo hablamos si queréis. Desde los cabos de Bojador y de Nam, a través de toda Guinea y más allá, hasta la orilla meridional, sin interrupción hasta los indios. Esto dice la bula de Calixto III y la intercétera de 13 de marzo de 1456. Los caballeros de la Orden de Cristo fueron en cierta medida los herederos de la poderosa Orden del Temple. Sí, pero no. Bueno, suprimida por Clemente V. Sí, había sido la Orden del Temple suprimida. El voto de obediencia al rey, quien nombraba además a su gran maestre, revelaron una estrecha dependencia con la corona. Nosotros no tuvimos en la península este modelo de orden que ejerciera estas jurisdicción con la potestad delegada. No, en el modelo peninsular no se dio el modelo portugués. Fernando fue más ambicioso, a mi modo de ver. Convirtió la concesión del derecho de presentación de cargos eclesiásticos para las Indias y para las iglesias que se iban a fundar en las Indias en un objetivo, yo creo, irrenunciable de su reinada. No fue la reina, fue él. Fue él el que decidió, tengo que encontrar la concesión patronal para poder ejercerla sobre el futuro de una iglesia que no está organizada, de una iglesia que hay que dotar, de una iglesia que hay que erigir, de unos cargos que hay que presentar, así sucesivamente. La visión de Estado es suya, es lo que estoy diciendo, para conseguir una iglesia unificada bajo un control de la corona. A la altura de 1486, ya voy terminando, la reconquista del territorio granadino, después de la toma de Ronda, con un tercio del reino nazarí en poder de Castilla, abre unas perspectivas muy favorables a los reyes católicos, quienes desde 1479 estaban presionando a sus embajadores en Roma para obtener del Papa lo que querían, el derecho de patronato específico para Granada, 1479. Cuando lo consiguen, un poco más tarde, Inocencio VIII resume las palabras y el sentido de la bula Ortodoxa Fidei, de 13 de diciembre de 1486, cuando dice: concedemos a los reyes lo que el conde de Tendilla nos expuso en su nombre, es decir, poder conferido en catedrales, iglesias, monasterios y prioratos conventuales en las Islas Canarias, Reino de Granada y Puerto Real, y derecho de presentación para canonjías, prebendas y dignidades. Bula de 1486. De esta manera los reyes obtienen el derecho para los cargos de presentación de estos tres lugares. Es el precedente que existe y que se conoce. Ahora bien, ¿cómo se traslada eso luego al futuro, a las Indias?
que ya no es un futuro y que a partir de 1492 empieza a ser una cuestión que importa. Es cierto que la política internacional de Isabel y de Fernando en su relación con la sede pontificia es muy favorable. Es una relación muy amigable. Es cierto que posibilita la obtención de las conocidas y controvertidas bulas alejandrinas que sirvieron hasta finales del siglo XVIII para justificar y apoyar la incorporación de las Indias a la corona castellana y sus herederos. Pero una cosa es legitimar el dominio de las Indias sobre la concesión pontificia de las bulas y otra cosa es trabajar en una política de organización eclesiástica sobre ese territorio. Bien. En 1493, los reyes católicos solicitan y obtienen del Papa Alejandro VI la bula Pies Fidelium, que innova para Castilla, un sistema evangelizador indiano. Es la primera vez que el Papa toma decisiones con respecto a cómo se va a evangelizar esas islas descubiertas. Y el Papa opta por elegir y que a través de la persona presentada por la corona, un misionero. Ese misionero es Fray Bernardo Boyle, de la Orden de los Mínimos. Y Boyle es investido de facultades apostólicas y va a ser enviado a las Indias en el segundo viaje de Colón. Las palabras no se mencionan, porque la bula va a parar no al monarca, sino a Boyle, al fraile. Y en esa bula, el fraile destinatario de la misma se convierte en una especie de vicario papal para la puesta en marcha de la Iglesia en las Indias occidentales. Es decir, él va en representación del Papa, no va en representación del monarca. El fracaso de la misión Boyle, esto es lo interesante, debido en gran medida a los enfrentamientos con el almirante descubridor, a que este es otro tema de polémica, va a forzar a los reyes a buscar otra solución. El almirante descubridor pone a Boyle en un barco y lo devuelve a España. Con lo cual, aquí tenemos un primer fracaso de una primera solución ensayada que no funciona. Fernando, a partir de entonces, se da cuenta de que tiene que consolidar un sistema bajo el control de la corona. Y ese sistema es la concesión patronal, no hay otro, para aquellas tierras de infieles, y a partir de entonces va a orientar su política posterior. Yo no voy a hablar ahora de la postura de Fernando con el almirante, ni con Diego, ni con el segundo almirante, con el hijo de Cristóbal Colón, los pleitos colombinos, el posicionamiento de la corona de Aragón en la isla de la Española, el poder del llamado partido aragonés a través de una serie de consejeros, tesoreros, contables, etcétera. La habilidad de Fernando, diría yo, en poder ir controlando aquellos cargos, puestos y decisiones necesarios para ir eliminando el poder concedido inicialmente en las capitulaciones de Santa Fe a Colón, como no por ser solo almirante de la Mar Océano, es que era virrey y gobernador. Todas las decisiones pasaban por él. Diego quiso también ser virrey y gobernador y Fernando tuvo esa habilidad para ir generando un caldo de cultivo en el cual finalmente, pues a la altura de 1515, Fernando tenía una gran habilidad para quitarse a los adversarios de encima y cuando no le gustaban los mandaba a Indias. Era mucho más fácil. ¿Para qué vas a pelear con ellos en la península si los puedes enviar a Indias? Entonces, al almirante, a Diego, lo mandó a Indias varias veces y a Colón también. Bien, esto explica muchas veces la trama interna, que es más difícil de llegar a ella. Cuando tú te vas a los cronistas, a Herrera, Fernández de Oviedo, a las casas, cuando te vas a ellos, claro, cotejas descripciones de los contemporáneos, de los cronistas contemporáneos a estos hechos. Yo diría que hay interpretaciones que se pueden hacer, hay otras que no. Lo que quiero decir es que la existencia de un partido aragonés en las Indias es una realidad. Bueno, depende de cómo interpretemos las crónicas. Es decir, cuando hablamos de que gran parte de los personajes que van rodeando al segundo almirante, al primer almirante, son efectivamente designados por Fernando, pues uno se da cuenta de que, bueno, pues está Rodríguez de Fonseca, está el secretario de Fernando, que es Lope de Conchillos, está luego el tesorero, luego se trata de Miguel de Pasamonte, luego que es nombrado tesorero general y que minimiza, reduce las funciones de Diego Colón, es decir, hay una política consciente
de ir reduciendo la posibilidad de un desarrollo autónomo o señorial, como lo queramos llamar, del ejercicio del gobierno en las Indias por parte del almirante y los descendientes del almirante. Y Fernando quiere llevar una política mucho más directa y de control real, realengo, sobre estas islas. Y de la misma manera que quiere llevar una política más real sobre estos territorios, también quiere llevar una organización eclesiástica más próxima. Y la organización eclesiástica solo se lo da la concesión del patronato. Y Fernando se encuentra en ese momento, y ya con esto voy a ir terminando definitivamente, se encuentra ante la segunda situación, que es la siguiente. Una situación delicada desde el punto de vista del fallecimiento de la reina, porque se queda en una posición política compleja, de indefinición. Le llaman, luego le dicen que se vaya a Nápoles y luego le vuelven a llamar al frente del gobierno de... Bueno, ocurre que efectivamente esa política que él quiere para organizar la Iglesia en Indias, esa política que él quiere también requiere recursos económicos. Cómo se erigen, cómo se levantan conventos, cómo se levantan catedrales, cómo se levantan iglesias, cómo se dotan cargos eclesiásticos, ¿de dónde salen los recursos económicos? Pues claro, no se dota ni se levantan iglesias si no hay plata, eso es una realidad. ¿Qué busca? Busca la concesión de los diezmos, la 10ª parte del producto que diezman los vasallos de la corona. Busca una parte de los diezmos, quiere que la corona, quiere que no una parte, busca percibir los diezmos de la Iglesia en Indias. Lo que pasa es que luego hay una redonación de esos diezmos a la Iglesia en Indias, pero él se queda con una parte sustancial en ese proceso. Julio II, coincidiendo con el fallecimiento de Isabel, 1504, noviembre, accede al deseo de, fíjense ustedes hasta el final, cómo Roma le cuesta ceder a las presiones de Fernando, hasta el final está batallando, voy a ver si encuentro lo que yo quiero leer. Se encuentra en una posición complicada, Julio II, pero al final tiene que acceder al deseo de crear diócesis en la isla española. Y crea la diócesis de Yaguata y 2 sufragáneas, Magua y Bainúa. Esas son las originales, en los idiomas originales. Pero en esa erección no atribuye ningún derecho a la corona. No atribuye derechos a la corona, ni de presentación de cargos para esas diócesis creadas, ni de dotación de iglesias. Y por lo tanto Fernando la rechaza, simplemente. Es decir, rechaza la concesión como si no se la hubieran concedido. Y allí no se mueve nadie. Es decir, nadie va, nadie viene, no hay ningún planteamiento de creación de iglesia. Pero sí hace algo, porque Fernando siempre trabaja. Envía a su embajador en Roma, Francisco de Roja, instrucciones precisas en septiembre de 1505 para que se resuelva definitivamente la concesión del patronato a su persona y sus sucesores. Y le dice: yo mandé ver las bulas que se expidieron para la creación y provisión del arzobispado y obispado en la isla de la Española, en las cuales no se nos concede el patronazgo de los dichos arzobispados y obispados, ni de las dignidades y canonjías, reacciones o beneficios, con cura o sin cura que en la dicha isla española se han de elegir. Es menester nos conceda el patronato sobre los arzobispos y obispos de las Indias, y esto, dice él, perpetuamente a mí, a los reyes que en estos reinos de Castilla y de León sucedieren. O sea, Fernando es implacable en sus instrucciones a sus embajadores, porque no quiere ceder ante la ignorancia o el silencio de Roma en las concesiones. La política atlántica de Fernando, ya termino, se interrumpió como consecuencia de la nueva situación castellana con la llegada de la reina doña Juana y el archiduque Felipe a Castilla. Durante 3 años las negociaciones se estancan en Roma y no fue hasta julio de 1508 cuando Fernando retoma la regencia de Castilla y vuelve a solicitar al Papa una vez más el derecho de presentación para la Iglesia en Indias, a través del embajador Fernando Tello. Y es entonces cuando Julio II ya cede. Ya por fin dice, bueno, 28 de julio de 1508 les vamos a conceder la bula Universalis Ecclesia, documento capital de la historia eclesiástica indiana, porque sobre ese pequeño documento, que es muy grande, se va a construir
todo el funcionamiento posterior del envío de misioneros, de la dotación de iglesias, de la territorialidad de las diócesis, hasta en eso entramos, la corona entra en eso, y claro, pero en esa bula de la Universalis Ecclesia, el Papa se calla la donación de nuevo de los diezmos. Y claro, Fernando lo echó en falta en el documento y en 1510-1511 consigue dos nuevas bulas que declaran expresamente que el diezmo que perciban las iglesias en Indias no habían de extenderse al producto de oro, plata y demás metales que correspondían íntegramente a la corona y que los demás productos se seguirían las costumbres de Sevilla con reserva para corona de las tercias reales en uso en toda la península. Y por lo tanto, con el paso del tiempo, la corona, esta primitiva donación, concesión, la fue expandiendo, fue entrando cada vez más en el tejido eclesiástico hasta que se apoderó de la Iglesia indiana. Se apoderó de la Iglesia indiana de una manera técnica, de una manera jurídica y, bueno, al fin y al cabo, todos los obispos indianos estaban presentados por la corona. Y por lo tanto, el rey Fernando nunca soñó con este desarrollo cuando pidió esos privilegios que le fueron concedidos en 1508. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Rosa María. Impresionante, la verdad, iluminador sobre toda esta información que nos has facilitado y ese complejo proceso, ¿no?, de lo que fue la conquista inicial o el descubrimiento inicial de las Indias y cómo se enfrentaron esos dos dilemas, ¿no?, entre fe y razón, inicialmente a la hora de llegar a un territorio desconocido, digamos, resurgimiento de la actividad evangelizadora, que inicialmente, como explicabas al principio, se había perdido esa costumbre y había que retomar. Estoy seguro que las preguntas son muchas. A mí me surge una para empezar y romper el hielo, que es inicialmente cuando se descubre América o cuando se hace la primera partida inicial hacia la primera aventura hacia las Indias. El viaje inicial tenía la intención de llegar a las Indias, pero a las Indias por otro lado, y se encuentran con este nuevo territorio. Entiendo que esa primera misión tenía más un sentido comercial, un sentido de abrir nuevos canales de comunicación, de comercio, con lo cual esa misión evangelizadora, esa misión de conquista incluso, pues no estaba presente. ¿En qué momento se dan cuenta de que se encuentran ante un nuevo territorio y cómo se toma desde el principio el descubrimiento de esas nuevas gentes, esa nueva cultura, y cómo desde el principio se plantea esa dicotomía entre si son infieles, si son paganos, porque ellos tienen su propia religión, ellos tienen sus propios dioses, pero desconocen, por supuesto, lo que hay al otro lado del Atlántico. ¿Cómo se llega a ese proceso en el que se debate entre si hay que evangelizar a un infiel, a un pagano, y cómo realmente desde la corona ese pensamiento humanista que empieza a desarrollarse, ¿no?, entre el que se tiene que imponer más la razón y no solamente la conquista per se, realmente empieza a influir? Bueno, esta es una pregunta que llevaría mucho tiempo, ¿no?, de debate y de comentarios. Solamente decir dos cosas. La política de los reyes fue una política zigzagueante. Una política que se fue adecuando a un proceso de descubrimiento y de colonización en los primeros 20 años del siglo XVI y desde entonces antes.
Por eso, cuando digo que es zigzagueante, quiero decir que tiene que ir presentando soluciones al mal gobierno que hay en la española, tiene que ir presentando soluciones a la toma del poder de determinadas facciones en la isla, y tiene que tomar posiciones también con respecto a cómo gestionar la evangelización que le preocupa tanto a la reina. Pero la reina muere en 1504, no nos olvidemos. Bien, y además el famoso testamento de la reina Juana, donde encarga específicamente a sus herederos que evangelicen y lleven la fe a esos territorios, es una realidad. Pero una cosa es un deseo y otra cosa es la gestión de ese deseo. Y por lo tanto, la gestión es la que conlleva toda una política medida para hacer ese proceso viable. Fernando nunca la tuvo, intentó imponer una forma de organización a las Indias, por eso persigue la concesión de los cargos eclesiásticos. Cuando llega a Cisneros se aproxima más a las voces que empiezan a oírse en la española durante la regencia de Cisneros, del maltrato de los indios. 1511, Sermón de Montesinos. 1511, el Sermón de Montesinos levanta una humareda que nuestro querido fraile se va con nuestro segundo querido fraile Bartolomé Las Casas a la corte, vuelve a reclamar los derechos de los indios. Y de ahí vienen las leyes de 1512, con un planteamiento muy humanista, diría yo, con respecto al tratamiento del indígena. Unas leyes, 1512, que no tienen en cuenta la contextualización de las mismas en las islas en donde van a ser aplicadas. En la sociedad multireligiosa y multiétnica, porque ahí no hay homogeneidad, donde van a ser aplicadas. Y por lo tanto, donde los cuestionamientos sobre la infidelidad y sobre el tratamiento igualitario del indio, solo quiero recordar que fue necesaria una bula de Pablo III en 1537 para decir que los indios tenían alma. Es decir, se cruzan muchos planteamientos. No todos eran partidarios de una corriente humanista de reconocimiento a la humanidad del indio. Pongámoslo en estos términos. Y por lo tanto, la corona tiene que ir ensayando soluciones y adecuándose a ese proceso de ir formando una opinión en el contexto de la administración proclive a una política que asegurase el dominio sobre las Indias y asegurase la evangelización sobre las Indias. Es el doble proceso. Entonces, no es tan nada fácil, no hay una línea única que funcione, no. Hay diferentes ensayos que se van probando en función de las necesidades. Sí, abrimos el debate. Levantaos, tenemos aquí una pregunta ahí atrás. Os presentáis, os levantáis para que os vea bien la cámara, por favor. Y si os parece, vamos pregunta-respuesta, intentamos ser breves para dar posibilidad a la mayor número de gente posible a preguntar. Sí, bueno, mi pregunta es sencilla, es acerca del contexto europeo, ¿no? Que me ha surgido, quizás se sale un poco del tema, pero me ha surgido la duda de, partiendo de la teocracia pontificia, ¿no?, de la que hemos hablado, de ese poder del Papa, y de esos presupuestos de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que distinguen entre el infiel y el pagano, el que conoce y el que no conoce, y luego dentro de eso los que necesitan que se les imponga porque hay pecados contra natura, ¿no?, que lo ha explicado usted muy bien, pues dentro de eso, ¿cómo encaja la Reforma Protestante? La colonización de los territorios, de lo que van a ser las futuras 13 colonias de América del Norte, claro, se van a fundar sobre presupuestos teóricos. Aquí hemos visto que luego los presupuestos teóricos de poco sirven, y hasta la bula de 1537, donde dicen, mira, tienen alma, de poco sirve. Y Alfonso García, que lo menciona usted, afirma, bueno, no hubo ningún interés por enterarse sobre en Canarias que había, al final la teoría es la teoría. Pero con la Reforma Protestante no tenemos ni eso, ¿no?, en la colonización que hay allá. Entonces, y sin salirme tampoco del tema, también de la relación que va a tener el emperador con esta nueva forma de colonización. ¿Cómo encajaría? ¿Cómo evolucionaría ahí esa relación? Yo lo que creo que me está preguntando, si he entendido bien la pregunta, lo que creo que me está preguntando es ¿qué hace Carlos V con este escenario?
Ya, pero es que Carlos, efectivamente, cuando llega a los reinos hispanos, 1517, se encuentra una complejidad política de fragmentación y de rebeliones internas, y se encuentra efectivamente que de las Indias llega oro y llega recursos. Inicialmente, la cuestión de la evangelización a Carlos la pone en manos de sus juntas de teólogos, que para eso las tiene, y deja que sus juntas de teólogos le vayan dictando en base a el criterio moral de Estado, cuál va a ser el criterio moral de Estado. Una cosa es el criterio político y otra cosa es el criterio moral de Estado, ¿vale? Entonces Carlos dice, bueno, que las juntas me vayan diciendo cómo yo tengo que actuar con respecto a este proceso de tratar a los indios de una manera o de otra. Bueno, es inteligente, ¿no? Yo lo veo así. Con respecto a la cuestión política, ya lo hemos debatido y lo seguiremos debatiendo a lo largo de la mañana de hoy. Yo no me quiero meter. Pero lo que quiero decir es que si la pregunta es hasta qué punto Carlos V estaba interesado por la evangelización de las Indias, esa es la pregunta. El protestantismo. Aunque hay otra oferta por ahí arriba. Ya, pero la oferta del protestantismo no es algo que le agrade a Carlos V. O sea, no creo que le agrade mucho a Carlos V. En algún momento dentro de las crónicas de Carlos V hay algo como, si este fraile lo hubiera encontrado antes, lo hubiera hecho desaparecer antes. No sé, es decir, o no me di cuenta de las posibilidades que tenía el mensaje. Entonces, realmente él se encuentra en dos frentes, el europeo y el atlántico, y maneja la situación en función de las posibilidades. Pero no, lo que está preguntando es si repercute uno en el otro. Eso es lo que me está preguntando. Si se refuerza el proceso de evangelización y de cristianización a la fuerza, no necesariamente, yo no lo creo. Yo no creo que... Ahora, si usted me dice, bueno, es que no pasaron efectivamente luteranos, cuando luteranos había 1540 definidos como tales, el proceso de reforma luterana es muy largo, toma su tiempo, o sea, tampoco es que en 1550 hubiera muchísimos definidos como tales, ¿sabes? Con lo cual, yo no sé efectivamente si se puede, a lo mejor alguna voz más autorizada aquí puede decir algo con respecto a si hay una proyección de el planteamiento reformista de Lutero con respecto a la política indiana de Carlos V, la política evangelizadora indiana de Carlos V. ¿De acuerdo? Yo lo dejo ahí abierto. Sí, por allí te presentas antes de... Bueno, mi nombre es Daniel, yo, soy el elemento latinoamericano del curso, lo cual me llena de mucho... ¡Qué bueno! De mucho honor. Tengo una pregunta... que va un poco más allá del tema del periodo de los dos grandes monarcas que estamos hablando aquí, y tiene que ver con lo que tú has expuesto. Acércate. Si derrotó la evangelización al paganismo, porque yo creo más que hubo una negociación entre los colonizadores y los colonizados, y eso se plasma mucho en el arte que que está presente en América Latina. Muchísimas de las obras de las catedrales que se replicaron allá, pero con muchas figuras muy paganas, como figuras muy amazónicas, el leopardo, el oso de anteojos, muchas cosas que han permanecido en el tiempo, y el día de hoy incluso ha existido una negociación entre la Iglesia Católica y las grandes festividades sudamericanas como el Carnaval de Oruro en Bolivia o la fiesta de la Mama Negra en el Ecuador. Entonces mi pregunta va hacia allá, si fue una relación muy pragmática entre los colonizadores evangelizadores y los colonos que eran paganos. Muchas gracias. Muy bonita pregunta. Muchas gracias. Yo conozco la fiesta de Oruro en Bolivia, por cierto. Bueno, usted habla de negociación. El término negociación en el contexto del siglo XVI es difícil de aceptar. Pero yo diría lo siguiente, son los frailes, sí, son los frailes los que efectivamente tienen esa sensibilidad hacia lo indígena en su capacidad de empezar a traducir lenguas, en su capacidad de acercarse a la cosmovisión del indígena, del amerindio, porque a mí me gusta llamarlos amerindios. Bien, por lo tanto, digamos que no hay negociación, lo que hay es sensibilidad. Y eso ya es mucho.
hasta que efectivamente ese proceso de sensibilización que hace que los frailes franciscanos y dominicos, pero más franciscanos, se aproximen tanto al mundo indígena, levanta las sospechas de la corona, y a la altura de 1570 la corona dice: pero ¿cómo? ¿Es que aún no hablan español? ¿Es que aún no pueden hablar, articular las lenguas? Porque se les deja que vivan en su lengua, en sus costumbres, en sus rituales, etcétera. Ese es un problema en ese proceso de convivencia, como dice usted, entre cristianismo y paganismo. Bueno, ¿qué ocurre con, la fascinante obra barroca, del barroco americano? El barroco americano es la clave para entender América, desde mi humilde opinión. ¿Por qué? Uno no conoce América si no conoce, como decía efectivamente la persona que nos ha preguntado, no conoce América uno si no conoce las catedrales barrocas, las iglesias barrocas, el plateresco barroco. Uno tiene que ir a México a darse un paseíto, que se lo pregunten al doctor Pitzman, por el barroco americano. El barroco mexicano es fascinante, introduce toda la simbología, signos, símbolos, animales que forman parte de esa cultura autóctona amerindia. Y por lo tanto, sí, ahí hay fusión. Ahí hay fusión. Hay una fusión fascinante que luego es la base de muchas otras cosas en la construcción de la nación a posteriori, pero ya no me meto en ese debate. Pero ese barroco americano pone las bases de la construcción de la nación, a mi modo de ver. No sé si lo contesté. Gracias. Sí, aquí por favor. Sí, sí. Sí, levántese para que le vea bien. Sí, tenemos todavía cuatro minutos y medio. No, simplemente decir que enhorabuena por la ponencia, porque realmente ha sido espléndida. Pero ella ha introducido un tema que es el de los justos títulos, que es impresionante. Si nosotros vemos el siglo XVI es un siglo de libertad de expresión de tal categoría dentro de lo que es la corona española, que no se da en ningún otro país. Y además el siglo XVI supone que España sea un imperio trascendente, es decir, el compromiso con el patronato regio, el compromiso de evangelizar dentro de un contexto político de un imperio. O sea, esos temas que ha abierto la profesora son de una importancia enorme. De ahí viene el derecho de gentes, es decir, la preocupación que tienen los teólogos españoles por dar respuesta a preocupaciones trascendentes desde el punto de vista de la razón y de la ética y de la moralidad. Es decir, y eso realmente yo siempre digo que después de que tenemos que soportar bajo nuestros hombros la leyenda negra, también tenemos que defender la leyenda rosa. Es decir, nosotros somos un país, un imperio que desde luego, como decía ayer, no deja de serlo, pero un imperio trascendente, es decir, que va a tener una preocupación y se va a cuestionar y le va a decir al rey: cuidadito, porque usted se puede condenar, es decir, si no, y tienen estos teólogos del siglo XVI, tienen la valentía de decirle al rey: no podemos olvidar que nosotros tenemos el otro mundo, cuidado con lo que va a hacer, usted puede hacer lo que quiera, porque desde luego es el rey. Y el regio patronato tiene un peso enorme, pero existe también Dios y existe la trascendencia como ser humano, que es usted también, piénseselo. Y son las leyes de Burgos de 1512, las leyes de 1542 que acaban con la encomienda, 1568, es decir, hay toda una serie de respuestas. Que los encomenderos eran, muchos de ellos, salvajes, sí, desde luego, pero que había una defensa del indio, desde luego no se puede obviar. Entonces, eso lo ha abierto, ese canal que ha abierto la profesora, espléndida la presentación. Vamos a tomar dos preguntas. Muchas gracias por su contribución, que entiendo que es más una reflexión, un añadido a la ponencia que una pregunta. Tenemos al profesor Pitzman y al profesor José Manuel Calderón. Y a María. Tenemos 2 minutos, que seamos por favor breves para que las cogemos juntas las preguntas para que las puedas responder juntas. Hola, buenos días. Sí. En primer lugar, enhorabuena por la exposición, pero ayer se inauguró una línea muy curiosa que era sobre qué hubiera pasado si... ¿Qué hubiera pasado si Alejandro VI no se hubiera llamado Rodrigo Borja? No Borgia, Borja. Y que no hubiera tenido un hijo llamado César o Cesare Borgia,
que era arzobispo de Valencia. Realmente, si Alejandro VI no hubiera sido súbdito de Fernando el Católico, si hubiera sido florentino, si hubiera sido francés, si hubiera sido veneciano, pienso que el rey de Francia no hubiera tenido que decir aquello de en qué cláusula del testamento de Adán se encuentra el reparto del mundo. Claro. La pregunta, Rosa, es ¿qué hubiera pasado? Qué bonito. Lo voy a contestar con Profesor Pichman, por favor. Bueno, muchas felicidades por esta tan coherente y sugerente por lo menos exposición, pero ya me conoce un par de años y mi papel de tratar de echar granos de sal donde puede ser. Mencionó el padre Boyle, que participó en el segundo viaje. En el segundo viaje también participó Margarit, uno de los grandes favoritos así de Fernando el Católico. Recordamos que las capitulaciones colombinas había firmado el secretario aragonés, que dicho sea de parte venía de Borja, tenía su casa solar en Borja a 100 metros de la casa solar de los Borja Papa, así que un vínculo aragonés muy cercano. Regresa Boyle en términos un poco, junto con Margarit, y apenas llegado 2 días se encuentran en Sevilla con el médico de Nuremberg, Jerónimo Münzer, quien escribió un largo relato de su viaje por España, en la cual está con los reyes. Se supone, no se sabe muy bien, de que era uno de los gestores del matrimonio con la corona. Menciona en su escrito que el padre Boyle le contestó: esto no es Asia, sino lo que Colón descubrió es otro archipiélago, punto. Lo transmiten a Nuremberg, y en Nuremberg hay, por otra vía, un monasterio franciscano cuyo guardián recibe de la española una carta de un franciscano que más o menos va diciendo lo mismo. En fin, a partir de entonces, Fernando, jamás ningún oficial de Fernando interviene en casos colombinos. No, siempre va por Castilla, y Aragón no, ya está fuera. Y lo que es más, apenas regresado a la regencia, Fernando junto con Cisneros desarrolla un programa muy alternativo a América, es decir, la colonización y cristianización de las ciudades de África del Norte, con un programa muy concreto, muy detallado, hasta puntualizando qué clase de personal hay que enviar desde España como núcleos pobladores, que nobles de Andalucía deben de tomar, digamos, el mando de capitanes generales o adelantados, etc. Y lo que es más, ahí por primera vez la corona invierte dinero en la colonización. Es decir, los fondos de la Santa Cruzada se van a este programa. ¿Y las Indias? En este momento, ¿cuál es el papel? Muchas gracias. Respondemos lo más brevemente posible para dar por concluido. A ver, muy rápidamente voy a contestar. Son dos preguntas interesantes. Una es una pregunta de paja, es decir, porque no existió. Pero yo le voy a hacer otra contrapregunta. Realmente es cierto que la relación de proximidad, de amistad, de familia, va a facilitar la consecución de esas bulas. Eso es inevitable. En segundo lugar, yo quisiera saber qué pasa con el ducado de Alba, cuando la sobrina del duque de Alba se casa con el segundo almirante, y el segundo almirante, Diego Colón, tiene posibilidades de conseguir más allá
de la corona, de lo que es, con el apoyo de la familia de Alba, de... Esto yo no lo conozco, yo no sé si se ha trabajado o no se ha trabajado. María, me refiero a María de Toledo. ¿Qué pasa con esa sobrina de la duquesa de la Casa de Alba, ducal, que tiene una importancia y un peso específico y que, unido a los privilegios de Diego Colón concedidos y las Mercedes, se unirían dos fuerzas importantes para la corona? Luego lo hablamos, venga. Y luego, con respecto a Horst, claro, Horst me dice que la política de Cisneros como regente y de Fernando van a generar una nueva forma de evangelizar la costa africana con recursos. ¿Y qué pasa mientras tanto con las Indias? Que en las Indias no ha conseguido lo que quiere y que en las Indias no quiere meter recursos de evangelización, a mi modo de ver, Horst. En las Indias Fernando no mete recursos mientras no consiga el patronato. Es un tiempo muy corto. Se muere en 1516. Cisneros entra como regente en el 16. Es decir, yo me he quedado ahí. No sigo, ¿ok? Entonces, perdón por el ok. Entonces, lo que quiero decir es que la política de Fernando es muy limitada. Opta donde no tiene problemas para colonizar esas plazas norteafricanas y no mete dinero en Indias porque considera que no tiene muy claro si el dinero que meta en Indias va a ser validado o no. Esa es mi forma de interpretarlo. Pero no se puede hacer cruzada tampoco en India. No. Claro, eso también es interesante. Bueno, muchas gracias y perdón por el exceso de tiempo que ha llevado.